través del tabernáculo. Hemos empezado afuera. Fuera del atrio, pero ya hemos entrado por la puerta, encontramos el altar del sacrificio. Luego, ¿qué era esto? El lavacro de bronce. Y luego hemos entrado ya lavados las manos y los pies al lugar santo, y allí hemos encontrado, hemos corrido la puerta, y ¿qué hemos encontrado dentro del lugar santo? La mesa con los panes, el altar del incienso, que es el que veremos hoy, y el candelero. Estamos en terreno de sacerdotes, donde solo entraban los de la familia de Aarón, ni siquiera todos los de la familia de Leví, sino los hijos de Aarón. Entonces a ese lugar solo entramos los creyentes, y entramos como adoradores, como aquellos que quieren tener comunión con Dios. ¿Alguien nos puede explicar este esquema? Por favor. Sí, Esteban, hablando ayer, me dijo una palabra que me gustó mucho. Allí adentro hay intimidad. El mundo sigue su marcha, pero yo estoy como si estuviera en el cielo, aparte de este mundo con todas sus cosas, y puedo estar allí con el Señor. Y buena falta nos hace en este tiempo tener esa privacidad con Él, cerrar la puerta, y allí solo tú con tu Padre Celestial, sin que el mundo te distraiga, estás allí con Él. Y ese tiempo con Él tendría que ser diario. Pero por lo menos que sea muy frecuente en nosotros, tener esa intimidad en lo secreto con el Señor. En el mundo de hoy se le tiene miedo al silencio. No sé si lo hemos notado, pero por todas partes encontramos bulla, muchos llamados a los ojos, muchos carteles, muchas cosas. Entonces el momento de estar con el Señor se dificulta. Poder acallar todo lo que hace tanta bulla y concentrarme en Él cuesta. Es como un sacrificio hoy en día, pero es necesario para nuestro progreso espiritual, que nuestro progreso espiritual tiene una parte individual que solo depende de mí, y eso lo tengo que cultivar. Por supuesto, en la congregación somos animados unos a otros a esto, pero como no siempre estamos reunidos, ya quisiéramos, necesitamos cultivar individualmente esta comunión con el Señor. Entonces estamos en el lugar santo, aún con nuestros 3 muebles, y nos hemos ocupado del candelero y de la mesa. El candelero, que habla de ¿qué? Así en breve, el candelero habla de ¿qué? De la luz, que es la luz del Señor, pero que ahora no es solo Él que la da, sino los suyos, por su Espíritu. Y es la luz de Él, no es otra. Así podemos alumbrar tanto a otros creyentes como fuera en este mundo. Y la mesa nos habla de ¿qué? La mesa con los panes. Comunión.
pan es el Señor Jesús, yo soy el pan de vida, pero también esos panes hablan de los creyentes, de la iglesia, la única iglesia que el Señor tiene en esta tierra y que será la que lleve en breve, que Él está para venir. Pues veremos ahora el altar del incienso y a ver que el Señor nos ayude, porque tiene mucho material también como cosa rara. Éxodo 30. Versículos 1 al 10. Entonces empieza hoy Helen. Lo siento, mal chiste. ¿Empiezas? Este es el mueble más próximo al lugar santísimo, que está fuera. Y es interesante que en realidad su carácter, como habla de oración y sobre todo de adoración, como que pertenece más al lugar santísimo. De tal manera que en Hebreos está contabilizado en el lugar santísimo. Lo que pasa es que si estuviera en el lugar santísimo, en el tabernáculo que llevaron por Israel, pues entonces no podrían tocarlo sino una vez al año. Yo creo que esa es la razón por la que quedó fuera. Pero es un acercamiento tan grande al trono de Dios que está en el arca, que casi que pertenece al lugar santísimo, este mueble, el altar del incienso, que está allí más o menos representado, con sus barras, su cornisa de oro, sus medidas. Es el más alto de los muebles del lugar santo, aunque del candelero no tenemos medida, pero de lo que hay medida es más alto que la mesa, es más alto también que el arca. Es como si nuestras oraciones, que son las que se representan por el incienso que es ofrecido allí, fueran de carácter sublime, de carácter muy alto. Pues ahí están todos los utensilios. Está hecho de, ¿qué materiales? Madera de acacia y bronce. ¿Bronce? Oro, no te equivoques. Oro. Allí hay oro. El bronce ha quedado atrás.
El juicio fue cuestión de la cruz. Esto ya quedó en la conversión. Ahora vamos adelante a la comunión. Uf, muchas letras, ¿no? Bueno, no sé si podríamos dosificarlo un poco, pero bueno, disculpadme que olvidé poner lo que fuera pasando de a pocos. Vamos disciplinando los ojos. ¿Se puede ver desde atrás? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Lo ves, Judith? ¿También tú? Bueno, o sea, se alcanza a leer. Qué buenos ojos. Bueno, de madera de acacia, ¿qué significado tiene? Ya sé qué voy a hacer. Sí, aquí se puede leer al lado, la diapositiva próxima, así vamos de a pocos. Madera de acacia, ¿qué significa? Humanidad del Señor Jesús, el verdadero hombre. Bíblico, el concepto es una verdad bíblica, la podemos sostener todos, tenemos versículos. Un versículo. Eso es pan comido, ¿no? Un solo versículo. Marcos 10:45, que dice, porque el Hijo del Hombre, no, sí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Según algunos estudiosos, el versículo central de Marcos. Gracias, Isaac. Verdadero hombre. El oro, que representa que el Señor Jesús es verdadero Hijo de Dios. Entonces, el mueble entero habla de Él en sus dos naturalezas, en una sola persona. Y no podemos comprender del todo la grandeza de ese hecho, de que en Él estuvieran las dos naturalezas, y que fuera hombre como nosotros, sufriera hambre como nosotros, sed como nosotros, llorara como nosotros, se cansara como nosotros, y que a la vez fuera el Dios eterno que puede pararse en la barca en medio de una tempestad tremenda y decir, calla, enmudece, y la tormenta. Es una maravilla que el Señor Jesús nos haya visitado de esa forma. Nos comprende porque fue hombre, también fue tentado como nosotros, pero a la vez es poderoso. Muy bien. La cornisa de oro la hemos visto en la mesa. ¿Y qué representa? Protección para que no caiga lo que hay dentro. En nuestro caso, oraciones. Curioso. Nuestras oraciones son llevadas por Él. No hay manera de presentarnos delante del Padre con una oración sin Él. Ya veremos algunos versículos más exactamente, más que nos muestran exactamente esta verdad. Pero hay otro significado de la cornisa. Es una corona. ¿Y qué representa? Dios le ha coronado de gloria y de honra. Lo hemos leído ayer en Hebreos 2:9. ¿Alguien lo tiene, por favor? Hebreos 2:9.
creo que para todos nosotros es conocido que el libro de Hebreos muestra al Señor Jesús en la gloria. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Así lo pinta todo el libro de Hebreos. Y la muerte del Señor Jesús ha quedado atrás. Ahora vienen las consecuencias de su muerte hecha en forma excelente. Y una es esa gloria que ha recibido de parte de Dios. Gloria que añade a las que él ya tenía. Bueno, y ahora en el asunto de que Él es el que lleva nuestras oraciones, de que una oración al Padre no tiene sentido sin Él, tenemos que buscar también un versículo. Colosenses 3:17. Gracias. Sí, bueno, próximo. Dando gracias a Dios es una de nuestras oraciones por medio de Él. No hay otra manera de presentar las oraciones. Hubo en una ocasión que dos personas diferentes entraron en el templo a orar. ¿Os acordáis? ¿Quiénes eran? El fariseo y el publicano. El fariseo oraba para sí mismo, diciendo, pues, en voz alta, porque estaba orando no para Dios, sino para sí mismo: te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, yo doy la ofrenda, yo voy a todas las reuniones, yo ayuno 2 veces por semana. Bueno, el otro, en cambio, el publicano no se atrevía a acercarse al Señor. Y la única oración que salió de sus labios fue: Señor, sé propicio a mi pecador. Soy completamente indigno. Necesito un redentor, necesito alguien que me presente delante de ti. Y el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que Él descendió justificado a casa antes que el otro. La justificación no viene por todos los bienes que hacemos. La justificación viene por reconocer que no soy nada y que todo lo he recibido por el Señor. Y me emocionó mucho, Esteban, muchas gracias por la segunda canción, aunque la hemos repetido estas 2 semanas varias veces, pero ¿cómo podría presentarme yo? ¿Cómo podría yo presentarme delante del Señor y decirle, atreverme a decirle algo? Pues solo porque el Señor Jesús derramó su sangre. Solo por esa sangre puedo ir a Dios. Y tengo que seguir teniendo esa actitud en todas mis oraciones. ¿Cómo me atrevo yo a hablarle al gran Dios, al Dios majestuoso, grande, altísimo, que mora en la eternidad? ¿Yo quién soy? Si con un gesto de Él yo podría caer aquí. ¿Cómo puedo presentarme yo delante del gran Dios? El Señor Jesús. Él, porque Él está allí en el trono. Y esto es lo que necesitamos. Esta es la gran lección del altar del incienso.
nuestras oraciones también necesitan ser llevadas, en cierta forma purificadas, porque tienen defecto. No, lo que queremos pedir, dice Romanos 8, no sabemos pedir como conviene. Necesitamos la ayuda del Señor, también la del Espíritu Santo, dice en Romanos 8. Pero yo creo que esta conciencia la necesitamos permanentemente, de tal manera que entremos en la presencia de Dios con la debida reverencia, siempre. Y teniendo en cuenta que solo lo puedo hacer porque Él está allí. Y solo puedo dar gracias a Dios por medio de Él. Y solo puedo pedir en su nombre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo da. Y orar en su nombre no es usar la fórmula en el nombre de Cristo, sino pedir como si el Señor Jesús mismo estuviera pidiendo. Por supuesto que podemos agregar eso, pero con la convicción de que realmente lo que hemos pedido es lo que el Señor Jesús pediría. Eso es pedir en nombre de alguien. Bueno, de todas maneras, aún en debilidad, porque nuestras oraciones muchas veces son presentadas en debilidad, la fortaleza de nuestras oraciones proviene de Él. Y yo creo que llegan al Padre a través del Señor Jesucristo. Él lleva nuestras oraciones. Bueno, vamos a ver lo que se ofrecía allí en este altar del incienso. Éxodo 30, 34 al 38. Entonces, seguimos. Ujú. Un incienso muy exclusivo, formado por 4 elementos. El primero, el estacte, la uña aromática, la uña, ¿he dicho bien? Uña aromática, sí, gálbano aromático e incienso puro, todo de igual peso. Son diferentes aspectos del perfume que el Señor Jesús hizo llegar al Padre en medio de la obra de la cruz. El Señor Jesús, y es lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, bueno, es correcto, pero no es lo único, que Él murió por nuestros pecados en la cruz. Y nosotros creemos, y bueno, hemos crecido así, y la tendencia que tenemos es a pensar que la obra de la cruz fue exclusivamente para nosotros, para nuestro bien, para nuestra limpieza, para nuestra nueva vida, para mí, para mí, para mí. Pero el primer lugar en el corazón del Señor Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, no lo tenía yo, lo tenía el Padre. Y Él llegó a la cruz en la cima de su entrega y de su devoción a Dios. Y allí en la cruz magnificó a Dios de formas que nosotros no terminamos de entender.
Hemos visto algunas cosas en días pasados. El amor de Dios quedó magnificado allí en la cruz. La gracia de Dios quedó magnificada en la cruz. El Señor Jesús se encargó de que eso quedara muy claro y sobre todo alabado, respetado, reverenciado y alabado. Ayer veíamos que Dios es luz y que por causa de la luz es que Él tiene que condenar el pecado. Eso también quedó magnificado en la cruz. Sí, porque aquí el Señor Jesús viene y dice, Padre, voy a cargar los pecados, recibir la ira tuya sobre mí, para que quede claro que reconozco que eres justo en castigar el pecado. Que el pecado riñe, ofende tu luz. Y porque eso es así, porque eso debe quedar claro, debe quedar muy, muy claro y exaltado, aquí vengo y me dispongo para ser la víctima, para que tu ira sea derramada sobre mí. ¿Y esto qué sería para Dios si nunca lo había tenido en esta tierra? Alguien que lo reconociera y estuviera dispuesto con todas las consecuencias a magnificar su justicia, su santidad y también su amor, su gracia. Dios percibió olor grato de la cruz. Aunque ese sea un pensamiento que nos queda complicado de asimilar, a mí personalmente me cuesta mucho trabajo, pero es porque nos cuesta también ver todo lo que Dios vio cuando estaba el Señor Jesús colgado allí en la cruz. Por eso nosotros necesitamos todo el Antiguo Testamento para poder ver cosa a cosa. Lo que Dios ve en una sola unidad, nosotros lo tenemos que ir viendo poco a poco y en la medida de lo posible y con los años, quizás voy viendo todo reunido, que es la visión que tiene Dios. Pues en el altar del incienso se ofrece un incienso muy específico, muy especial, único, nadie más podía olerlo. Se olía dentro del lugar santo y los sacerdotes tenían ese privilegio, nadie más. Y cada uno de esos elementos nos habla de esas cosas diferentes que hicieron un perfume único para Dios. Eso se ofrece allí en el altar del incienso. Bueno, vamos por aquí. Era para el incienso aromático, hemos leído de qué se trataba y hemos visto, bueno, no lo hemos visto, nos falta esto, leer en Apocalipsis 5:8, que nos explica lo que es el incienso. ¿Dónde íbamos? Ajá. Ajá. El incienso son las oraciones de los santos. Pero nosotros estamos acostumbrados con la palabra oración a solo pensar en peticiones. Pero en realidad hay 6 tipos de oración. El más bajo de todos
es la confesión, pero es una oración. Sigue hacia arriba la petición. Pido algo que quiero pedirle a Dios, se lo pido en oración. En tercer lugar está la intercesión, que ya no pido para mí, pido por otros. En cuarto lugar está la acción de gracias, la gratitud. Es otro tipo de oración, el que hemos leído en Colosenses. El quinto es la alabanza, que es decirle a Dios sus atributos. Y en sexto lugar está la adoración. Y nosotros estamos como entre la acción de gracias, aquí con el altar del incienso, la acción de gracias, la alabanza y la adoración. O sea, los tipos de oración más altos. No es que los otros no sean válidos, no es que el Señor no las reciba, pero tendríamos que progresar hasta el punto de llegar a los tipos de oración más altos, porque son los que haremos por la eternidad. Bueno, pues las oraciones de los santos están representadas en el incienso, sobre todo la adoración, expresándole a Dios las diversas glorias de Cristo y de su obra. Bajémonos un momento aquí a la tierra. ¿Qué siente un padre cuando una persona viene y le cuenta las gracias y las cosas buenas que logra su hijo? ¿Cómo se siente un padre cuando le dicen, oye, pero qué listo tu hijo? Oye, pero qué bonita tu hija. Esto es a nivel muy, muy terrenal. Pero el Padre quiere escuchar eso de nuestros labios, de la persona que llena su corazón, el Hijo. Y en esto tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Nos cuesta decirle al Padre, qué maravilla el corazón de tu Hijo. Qué andar aquí en la tierra donde yo he fracasado tanto. Qué equilibrio en sus reacciones ante la ofensa, cosa que se ve poco, que ves, oh Padre, poco. Y en tu Hijo esto estaba en pleno equilibrio. Su vida de oración. Padre, tengo que decir que la vida de oración del Señor Jesús, sobre todo como la veo en el Evangelio de Lucas, es maravillosa. Una persona tan ocupada, tan buscada. Y tenía ratos extensos de oración para ti. Te alabo, oh Padre, por tu Hijo. Esto tendríamos que cultivarlo, porque todos tenemos la tendencia a orar, sí, pero por cosas que necesito, cosas materiales, salud, empleo, estabilidad en el país. Pero las otras oraciones necesitaríamos cultivarlas. Es lo que Dios quiere. Bueno, hemos visto antes que la posición del altar del incienso estaba delante del velo y junto al arca del testimonio. Esto nos muestra que nuestras oraciones nos conectan directamente con el trono de Dios. Hebreos 4:16. Esto tenemos que leerlo, recordarlo, seguramente es muy leído, muy conocido. Hebreos 4:16. ¿Cómo llama Hebreos al trono de Dios?
es un trono de gloria, es un trono de majestad, de gobierno universal. Ninguna potestad hay por encima de ese trono. Y lo llama trono de gracia. Y allí te acercas tú cuando oras. Es más, eres alentado y alentada a acercarte, porque a veces te intimida, a veces te da respeto acercarte, pero el juicio, lo que pudieras temer, ha quedado atrás en el atrio. Acércate. Acuérdate que no vas en tu propia dignidad, es porque Cristo está allí. Acércate y recuerda, ese trono es el trono de gracia. Y la razón por la que es el trono de gracia es por la obra del Señor Jesús en la cruz. Y a causa de que Él resucitó, subió al cielo y está allí coronado de gloria y de honra. Por eso puedes entrar tú. Tienes alguien que, iba a usar un colombianismo, que saca la cara por ti. ¿Eso se entiende? Está por ti allí. Está a favor tuyo allí. Y es nada menos que el Hijo de Dios, el que con todo derecho se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Acerquémonos. Bueno, Aarón, el sumo sacerdote, quema el incienso aromático en la mañana y en la tarde. Siempre hay incienso aromático allí, en el lugar santo. Nuestras oraciones tienen que estar presentes delante del Señor constantemente. Y orar significa pedir, claro, pero también interceder, también agradecer, también alabar y también adorar. Ya veis que entre más me alejo de por aquí, más me alejo del yo. Cuanto más me acerco por estas palabras, más me alejo del yo y más me acerco a Él, al Señor. Bueno, y la última cosa, dime. Las barras las he pasado. ¿Dónde está? Ah, claro. Las barras. Gracias. ¿Llevaba barras el altar del incienso? Sí, ¿no? ¿Y de qué es que nos hablan las barras? Peregrinaje. Es decir, no estamos en este mundo para siempre. Vamos hacia el país celestial. Aquí no tenemos nuestra verdadera patria. Bueno, ayer yo cometí un error y mi esposa me hizo caer en cuenta. Las barras, cuando el arca del testimonio fue llevado al templo, fue llevada al templo y dejada en el lugar santísimo del templo, las barras fueron sacadas, pero no del todo, sino que fueron dejadas allí y se veían desde el lugar santo. Desde afuera no, pero desde el lugar santo sí. Como un testimonio permanente de un caminar de peregrinaje que se había hecho por el desierto. Y que ahora muy claramente las barras recordaban que el Señor llevó a su pueblo contra todo pronóstico humano desde Egipto hasta Canaán
pasando por un desierto donde no había manera de mantenerse ni siquiera una sola persona, menos 2 millones. El Señor lo hizo y el arca llegó allí entera al país de Canaán. Entonces sí, las varas hablan de peregrinaje. Por aquí mi nieto, uno de mis nietos ha preparado esto. Rubén, ¿me ayudas? Trasladamos imaginariamente el altar del incienso. ¿Coges el lado de allá? Vamos a ir por el desierto. Gracias, gracias. Sacamos las varas, pero las dejamos visibles porque, bueno, aún no hemos llegado a la tierra prometida, pero tenemos que recordar ese peregrinaje. Gracias, mi amor. Bueno, la última cosa acerca del altar del incienso es que no ofrezcamos, no se podía ofrecer incienso extraño. ¿Verdad que lo hemos leído? Allí en Éxodo 30. ¿Cómo? 30:33. Gracias. Bueno, esa es una cosa, ¿no? Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Pero también dice, versículo 9 de Éxodo 30, algo parecido: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Incienso extraño. 2 de los hijos de Aarón ofrecieron incienso extraño. ¿Recordáis lo que pasó? Allí quedaron. Es santo, es de respeto, de reverencia, este acercamiento a Dios. Yo, a mi modo de ver, lo que os recordábamos hace un rato, de cómo oraba el fariseo para consigo mismo allí en el templo, lo considero un fuego extraño. ¿Y ese tipo de oración se puede escuchar hoy? Lamentablemente sí. Cuando pierdo de vista la cruz y empiezo a ver todas mis bondades, todos mis méritos, empiezo a compararme con otros creyentes y claro que me veo superior y empiezo a decirle eso al Señor en su presencia. No sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo podría presentarme yo si la sangre del Señor Jesús no estuviera allí? ¿Cómo podría presentarme yo delante de Dios sin Él? Yo creo que todo lo que no tiene en cuenta al Señor Jesús en nuestras oraciones es fuego extraño. Creo personalmente. No para juzgar específicamente algo, pero yo creo que tenemos que tener como centro al Señor Jesús y su obra también en nuestras oraciones. Bueno, vamos a ver el velo. Hay más pensamientos sobre el altar del incienso, pero vamos a ir al velo. Es el 26, 31 al 34. Ahora sí cuadra, ¿no? Es Éxodo 26, del 31 al 34. ¿Dónde íbamos? Uh-huh.
sí, hasta el 33 habla exactamente del velo. El velo era el que hacía separación entre el lugar santo y el santísimo. Aquí está mirado desde el occidente, desde atrás del tabernáculo. Por eso se ven las 8 tablas que habían atrás. Se ve el lugar santísimo y se ve el velo. Y aquí quitaron las tablas del fondo. El sacerdote está en el gran día de expiación, en Yom Kippur, el único día que él podía entrar allí detrás del velo. Así que vamos con respeto. Y aquí está el velo que él ha atravesado. No ha podido entrar allí sin sangre. También ha llevado incienso. Hemos visto la fiesta del gran día de la expiación, el año pasado me parece, o el anterior. Ese era el único día, el día de la expiación, el único día que el sumo sacerdote podía entrar. Y ahí está el velo. Y el velo volvió a su sitio mientras él está adentro. Ahora al salir lo correrá otra vez y el velo volverá a estar cerrado. Él ha entrado 2 veces, ya hasta el próximo año. Allí habita el trono de Dios. ¿Cómo puede una persona, un mortal, entrar allí? Imposible. El velo. Era de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, ¿verdad? ¿Eso qué representa? Usted repasa. El azul, que el Señor es del cielo. El púrpura, Rey de las naciones, de todas las naciones, España incluida. Carmesí, Rey de los judíos. Y lino torcido, su vida perfecta, su vida sin tacha. Y todas estas excelencias del Señor Jesús fueron entretejidas en los 4 evangelios. Y los 4, unos aspectos más que otros, en cada uno de los evangelios nos es presentada esta obra, este bordado maravilloso de sus 4 caracteres, con querubines, como arriba, la cortina que se veía, que también tenía querubines. ¿Y os acordáis qué hacen los querubines? ¿Qué hacían allá en Edén? Guardar la santidad de Dios. Que el hombre, manchado como estaba, no entrara y comiera del árbol de la vida. Los querubines son guardianes de la santidad de Dios. Y lo hemos visto en este versículo de Génesis 3:24, que habla del Edén, donde Dios los puso por primera vez con una espada espada de fuego que se revolvía. Bueno, el velo era sostenido y desplegado por 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. ¿De qué nos habla esto? Hemos hablado de 4 columnas en la puerta de más afuera, la del atrio. ¿Os acordáis en qué nos puede hacer pensar esas 4 columnas? Que desplegaron las glorias del Señor Jesús, las extendieron delante de los hombres y hasta nosotros podemos disfrutarlas. Los que escribieron, en este caso los evangelios. En la puerta de entrada hablamos, como eran 5, hablamos de los que escribieron las epístolas. Pero aquí probablemente nos hable de los que escribieron los evangelios. Los 4 seres vivientes, no,
los 4 evangelistas. Seres humanos, porque eran de madera de acacia, las columnas, y revestidos de la gloria del Señor Jesús, como las columnas estaban revestidas de oro. Estas columnas tenían capiteles de oro, como sosteniendo oro allí arriba. Y estos 4 evangelistas también expusieron la gloria de Dios. Inclusive Marcos, que sabemos que es el evangelio del siervo de Dios, del que siempre estaba trabajando, siempre ocupado, siempre haciendo bienes, siempre haciendo cosas. Hay varios lugares donde podemos ver la gloria de Dios a través de las obras que hizo el Señor Jesús. Entonces, los 4 evangelistas muestran la gloria de Dios y también muestran que a través de las obras del Señor Jesucristo muchas personas se devolvían a casa glorificando a Dios. Algunos también glorificaban al Señor Jesús, pero lo que más le interesaba al Señor Jesús no era su propia gloria, la gloria del Padre. Y eso Él lo inspiró en muchas personas. La gloria de Dios, capiteles de oro. Basas de plata tenían estas columnas. ¿Qué significa la plata? Redención, precio pagado. Los 4 evangelistas también fueron redimidos, también fueron comprados con la sangre de Cristo. Sí. Todos los seres humanos hemos tenido esa necesidad. Ese velo hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y la separación era muy clara y radical. Y se cuenta de alguna anécdota que muchas veces en el día de la expiación, que era el día en el que el sumo sacerdote entraba allí detrás del velo, muchas veces llevaba un lazo alrededor de la cintura que se dejaba ver en el lugar santo. Por si acaso él moría allí, había riesgo para poderlo sacar sin tener que entrar allí. Una separación muy clara entre el lugar santo y el lugar santísimo, e impedía la entrada a la presencia de Dios. Impedía la entrada a la presencia de Dios hasta la cruz. ¿Qué pasó con la cruz? Ahora estamos en condiciones de apreciar lo que eso significa. Y haríamos más o menos la misma cara que hizo este sacerdote. La entrada al lugar santísimo, al trono de Dios, abierta. Sí, eso sucedió en el templo, mientras allá en el Gólgota el Señor Jesús daba su vida, moría, su cuerpo era rasgado, digamos así, en muerte, moría. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La iniciativa fue tomada en el cielo. Dios, que en el eterno consejo, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, decidió que el Señor Jesús viniera a esta tierra. Y el Hijo dijo: he aquí vengo. Y vino. De arriba abajo se abrió, se rasgó. Y así está hasta hoy. Y ahora nosotros podemos ser invitados, somos invitados por Hebreos 4 que hemos leído, a acercarnos al
trono de Dios. Un judío, un hebreo, podía apreciar el inmenso valor de esta entrada. Y a causa de que Hebreos ha llegado hasta nosotros, el Señor ha cuidado que Hebreos llegue hasta nosotros, podemos nosotros también disfrutar de eso. Y el Antiguo Testamento nos da el marco, nos muestra qué significa este hecho. El velo se rasgó y ahora tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Pues hay un himno que le pedí a Dani que preparara,